Dios les bendiga, queridos hermanos, amigos que nos están sintonizando a través del Facebook. Como todos los viernes, ya nos hemos comprometido a estar trayendo un estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad vamos a continuar con lo que venimos haciendo en las semanas anteriores, donde estamos hablando acerca de la guerra espiritual. Vamos a estar leyendo un versículo o dos versículos que encontramos en las Escrituras, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, versos 6 al 7, que dice de la siguiente manera: el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8, 6 al 7. Aliento a los que nos están viendo a que estén buscando en sus Biblias estos versículos, porque vamos a estar compartiendo varios versos en esta tarde. Así que es muy importante que los tengamos presentes. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a tener una mejor comprensión del estudio en el cual nos estamos ocupando. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu presencia, Señor. Te doy gracias por todos aquellos, Señor, que están, Señor, atentos a tu palabra. Bendícelos en esta hora, en el nombre de Jesús. Le damos la bienvenida a todos los que allí en el Facebook también nos están sintonizando, Señor. Y te agradecemos, Espíritu Santo, que estés obrando, Señor, mentes en corazones, pero en especial manera, Señor, en cada espíritu, sembrando tu poderosa palabra, Señor, que es vida y vida en abundancia. Palabra que también es una semilla, Padre, que germina y da fruto al 100%. Eso lo declaramos, lo creemos, y en el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que con este verso hemos estado introduciéndonos en este tema de esta parte de la guerra espiritual, que es precisamente la batalla en la mente. Recuerden, la batalla en la mente. Ya hemos venido hablando cómo nuestro enemigo utiliza el mundo, utiliza la carne, de la cual somos parte, esa naturaleza caída, esa naturaleza derribada, ¿verdad?, por el pecado en el huerto del Edén, y que hemos recibido todos por herencia. Bueno, Satanás se infiltró de esa manera en la humanidad y también en este mundo. Un mundo, por cierto, caído, hostil, ajeno y opuesto a Dios. Ya hemos estado hablando de eso en los temas anteriores, pero hoy vamos a hablar de esto de la mente. Precisamente cómo actúa Satanás en la mente de las personas, en la mente del ser humano. Obviamente que él quiere que la mente del hombre sea una mente pecaminosa, una mente mundana, opuesta a Dios. Pero Dios quiere que la mente de su criatura sea todo lo opuesto, sino algo de carácter espiritual, algo que se adquiere con el temor de Dios, algo que se adquiere teniendo también los mandamientos de Dios. Por eso, hablando de los mandamientos de Dios, en otra oportunidad vamos a estar ocupándonos de eso. Vamos a leer otro verso que nos habla en las Escrituras de los grandes mandamientos, o del más grande mandamiento que el Señor Jesús nos dejó. Se encuentra en Mateo, capítulo 22, verso 37 y al 38, que dice así: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Repito esta última frase: y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El mayor mandamiento, entonces, encontramos que lo definió el Señor Jesucristo, donde nuestro amor por Dios tiene que ser lo primero, con todo nuestro corazón.
con toda el alma y con toda nuestra mente. Entonces acá encontramos definidas ciertas áreas que atañen a la naturaleza humana. El Señor aquí habla del corazón, el alma, la mente, y esto es el primer grande mandamiento: amarlo a Él con intensidad, con todas nuestras fuerzas, precisamente con todas las áreas de nuestra vida. Eso es lo que Dios espera de su criatura, y especialmente de aquellos que nos confesamos creyentes en el Señor Jesucristo. La Biblia nos habla de que Satanás ha estado siempre opuesto a Dios, y parte de esa guerra espiritual se da en la mente de los seres humanos. Repito, Él no quiere una mente que esté afinada a los propósitos de Dios, sino todo lo contrario. Una mente en el hombre que esté allí perfectamente compaginada con sus propósitos malvados. Y Satanás pelea por la mente. O sea, hagamos de cuenta que la mente del hombre es un territorio a conquistar. Satanás se vale de sus demonios, de espíritus caídos, para entonces dominar y controlar la mente del ser humano. De hecho, ya lo hemos hablado acerca de cómo él ha controlado el mundo a través del pecado. Este mundo se ha transformado en un mundo caído, pecador, ajeno y opuesto a Dios, porque Satanás está manipulando y ha manchado, ha contaminado este mundo con su maldad. Y por eso él manipula de todas formas y de todas maneras este mundo, a través de una agenda que él tiene establecida para ir haciendo progresar su maldad. Esa maldad va evolucionando y va creciendo. Por eso es que lo que vemos en nuestro día, que la maldad se ha multiplicado, y junto con esa multiplicación de la maldad también se ha enfriado el amor de muchos cristianos. Lamentablemente eso sucede cuando la maldad se multiplica. Pero también tenemos promesa en la Escritura que cuando la maldad se multiplica y el pecado abunda, la gracia de Dios sobreabunda. Bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así que aquí encontramos estos versos que nos van mostrando la importancia que tiene la mente. Así que tenemos que usar nuestras mentes de la manera apropiada, según y conforme a lo que Dios ha preparado para que la mente esté ejerciendo. El plan de Dios tiene que cumplirse también en nuestra mente. Vamos a leer otros versos. Les había prometido que íbamos a leer varios versículos de las Escrituras. Vamos a leer Mateo capítulo 15, verso 18 al 19, que dice: pero que lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15, 18 al 19. Entonces encontramos estos párrafos que nos hablan también de que el corazón, esa área de nosotros que también le encontramos como un sinónimo, especialmente a través de la revelación que el apóstol Pablo nos da en sus cartas, como la carne, eso que es la naturaleza caída que traemos todos los seres humanos a consecuencia del pecado. Y es el corazón que anida esa maldad, esa pecaminosidad, el corazón del hombre. Por eso en otro lugar de la Escritura se nos dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá sino solamente Dios? Ni nosotros mismos llegamos a conocer la inmensidad de la gravedad de la contaminación de nuestro engañoso corazón. Solo Dios lo conoce. Y Satanás pelea precisamente para que esa naturaleza caída, carnal, en cada ser humano sea gigante, crezca y de alguna forma empiece a dominar y controlar la mente. ¿Por qué? Porque en la mente del ser humano es donde se dan o se originan los pensamientos. Y recuerden que los pensamientos son aquellas ideas que fulguran en la mente y que determinan las decisiones que las personas toman durante su vida.
todo es un proceso. El engañoso corazón lleva a contaminar la mente, a infectar los pensamientos. Se originan esos pensamientos malvados, opuestos a la voluntad de Dios, allí bajo la influencia de la carne, y allí empieza entonces, sigue el proceso cuando esos pensamientos dan a luz las acciones, los hechos. Y entre esas acciones está lo que sale de la boca. Y recuerde que la palabra de Dios le da gran importancia a lo que sale de nuestra boca. Porque de una boca puede salir cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas que salen del engañoso corazón del que estamos hablando. Y eso es expandir el territorio del enemigo. Por eso Satanás quiere usar al hombre caído, pecador, para seguir expandiendo su reino y ejerciendo una mayor influencia en la sociedad. Porque lo que los hombres hablan, hombres corruptos, hombres perdidos, pecadores, van a estar allí hablando la voluntad, no de Dios, sino la del enemigo. Y de esa forma, de esa manera, el reino de tinieblas crece. ¿Por qué? Porque junto con esas palabras manchadas por la maldad, va a seguir extendiéndose esa influencia maligna en este mundo. Por eso la descomposición, por eso la ruina del ser humano. Así que también vemos la importancia entonces crítica que tienen los pensamientos. El libro de los Proverbios, capítulo 23, el verso 7, lee de la siguiente manera. Dice: porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Repito, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Proverbio 23, 7. Ahí vemos entonces que lo que el hombre piensa, eso es lo que realmente es. Porque lo que el hombre piensa es lo que va a estar hablando, lo que va a estar haciendo. Recuerde que los pensamientos son los que originan las decisiones. Y con las decisiones vienen las acciones que se hacen. Y allí esas acciones determinan el carácter de las personas. O sea, el carácter ya está determinado por el engañoso corazón, cuando es el que domina y controla al ser humano. Pero se revela ese carácter caído, bajo, pecador, cuando lo vemos expresado en palabras y en acciones. Por eso la importancia que tiene de cuidar lo que hablamos. Tenemos que hablar la palabra de Dios. Bendecido el nombre del Señor Jesucristo. Y es allí entonces que Satanás, a través de esta estrategia, trata de controlar y dominar la mente. Para eso él usa aquellos famosos dardos de fuego del enemigo, que nos habla la carta a los Efesios en el capítulo 6, donde nos habla de los dardos de fuego del enemigo. Nos habla de esa batalla espiritual contra Satanás y sus demonios, contra esas huestes espirituales de maldad que están ejerciendo una constante presión y están lanzando esos dardos de fuego. Esos dardos de fuego no son, obviamente, dardos de fuego físicos, sino de carácter espiritual. Son pensamientos inyectados a través de la mente para que el hombre entonces esté ocupando su mente de lo que realmente no le conviene. Así que Satanás tiene muchas formas y maneras de lanzar esos dardos de fuego. Dardos de fuego son un arma poderosa, pero de carácter espiritual. Obviamente el fuego destruye. ¿Y qué es lo que pretende destruir Satanás en la mente de los seres humanos? Lo que pretende quemar con esos dardos de fuego. Precisamente todo vestigio de lo que es bueno, de lo que es Dios. Por eso Satanás está continuamente ocupado a través de sus agentes de infectar, de contaminar, de lanzar esos dardos de fuego para que ensuciar ese territorio a conquistar. Y una vez que él lo tiene controlado, sucio, caído, entonces allí él empieza a controlar la vida de las personas. Esto es muy importante que lo entendamos, porque ese ataque del enemigo, también los hijos de Dios pueden estar expuestos si realmente no están apercibidos de estas estrategias que tiene nuestro enemigo. Por eso nosotros somos informados por la palabra de Dios
de cómo tenemos que actuar y cómo podemos prevenir esos ataques del enemigo. Así que es muy importante que nosotros estemos apercibidos de estas cosas. Dardos de fuego. Vamos a estar entonces leyendo otro verso, segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, el verso 2. A ver qué nos dice, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Vamos a estar buscando segunda de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Si algún hermano lo puede encontrar, entonces también me ayuda a leerlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. ¿Qué versículo, pastor? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, el verso 2. Sí. Gloria a Dios. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Amén, gracias hermano. No os dejéis mover fácilmente ¿de qué? De vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Fíjese la importancia entonces de mantenernos firmes en un pensamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Determinarnos determinados en el pensamiento enfocado en Dios y en sus promesas, en su palabra. De muchas formas y maneras entonces el enemigo quiere llevarnos a dudar de la palabra de Dios. Por eso él va a intentar de una o de otra manera tratar de cambiar nuestro modo de pensar, movernos de nuestra determinación, de la actitud que tenemos de firmeza en la palabra del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y aquí el apóstol nos advierte, dice, no os conturbéis, o sea, no se preocupen, no cambien su forma y manera de actuar, no se desesperen, ni por espíritu ni por palabra. Ni por espíritu significa que tenemos que prestar mucha atención a todas aquellas palabras que llegan a nuestros oídos, llegan a nuestra vida. ¿Por qué? Porque de esa forma es que los dardos de fuego del enemigo es que llegan a nuestra mente. Por eso recordemos lo que habíamos hablado en lecciones anteriores, donde habíamos dicho de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestro cuerpo hay 5 ventanas que comunican nuestro hombre interior, nuestra alma y nuestro espíritu con lo externo. Esos son los 5 sentidos que Dios nos ha dado. Lo vamos a volver a repetir. El oído, la vista, el gusto, el olfato y el tacto. Esas son las 5 ventanas que tiene el alma para poder entonces comunicarse con el exterior. Y esas ventanas no solamente nos permiten a nosotros trascender o que nuestra alma trascienda más allá de nuestro cuerpo, sino que también permiten que cosas del exterior entren dentro nuestro. Por eso es tan importante vigilar, controlar qué palabras oímos. Porque recuerden que detrás de las palabras hay espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que a los dardos de fuego del enemigo, cuando provienen precisamente de estos agentes caídos que utiliza Satanás, entonces las utiliza en formas de palabra, que son espíritu que llegan a la vida de las personas, que le dan cabida, que no solamente lo oyen, sino que también lo terminan creyendo. Y lo terminan creyendo porque están no bien fundamentados en la verdad. Y de esa forma, de esa manera, entonces, están sometidos bajo la influencia del enemigo. Permiten que su mente sea bombardeada por los demonios. No os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por palabra. Esto nos debe llevar a nosotros a estar alertas, queridos hermanos.
sea, esos son los dardos de fuego del enemigo. Así actúa. Pero también tenemos que analizar otra perspectiva, que no solamente viene del exterior el ataque del enemigo, sino que también lo encontramos en nuestro interior. Una vez más vamos a repetir, lo encontramos en esa naturaleza caída que hemos heredado, esa naturaleza manchada, contaminada por el pecado. En otras palabras, es la naturaleza satánica que se ha infiltrado en la naturaleza humana. Ya lo hemos explicado anteriormente, cómo Satanás entró en nuestros primeros padres y se inoculó él mismo allí en sus corazones, provocando la caída, llevando a nuestros primeros padres al pecado, y a través de eso todos heredamos esa misma naturaleza. O sea, una naturaleza manchada por la naturaleza satánica, tocada por esa naturaleza del mal. Por eso también Satanás, desde ese interior, es donde lanza sus dardos de fuego. Está esa posibilidad, por eso debemos de velar y orar, queridos hermanos, para que esto no nos tome descuidados. Gloria a Dios. Esa es la estrategia de Satanás. La mente es una de las partes más complejas y menos entendidas del cuerpo humano. Y puesto que es compleja, Satanás tiene muchos métodos, como acabamos ya de decir, sutiles de atacar la mente. Por eso es imposible enlistarlos todos los métodos que el enemigo utiliza para conquistar ese territorio. Por eso nosotros tenemos que estar advertidos, ¿verdad?, de esta situación. Una de las cosas que van los demonios a través de los pensamientos, de las palabras, de espíritu, ¿verdad?, que van a intentar sembrados en nuestra mente, es cuestionar en primer lugar la autoridad de Dios. O sea, la primera tentación del hombre comenzó en la mente. Como una estrategia de Satanás, él le llevó a nuestros primeros padres a cuestionar la autoridad de Dios. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén, donde Satanás le dijo a Eva: Dios os ha dicho, como diciendo, Dios les dijo esto a ustedes. Realmente dijo Dios que no podían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, como cuestionando la palabra que Dios les había dado, intentando mostrar de que Dios es un Dios mezquino, un Dios que no quería que ellos accedieran al conocimiento del bien, del mal y la ciencia. ¿Por qué? Porque esa es la estrategia de Satanás. Llevar al ser humano a cuestionar a Dios. Cuestionar a Dios es cuestionar no solo su autoridad como Dios, sino también todo lo que Dios ha delegado y en lo que ha delegado esa autoridad propia de Él. O sea, también cuestionar la palabra de Dios es parte del cuestionamiento de su autoridad. Por eso es que sembrada en la mente del hombre la incredulidad, el escepticismo, las dudas. Allí esos son pensamientos fulgurantes que llevan a las personas a enfocarse en esos pensamientos y sujetarse a ellos, alejándose de lo que Dios quiere sembrar en nuestra mente. El engaño y la seducción, eso es parte de esa estrategia. Recordemos que el engaño es mentira y Satanás fue definido por el Señor Jesús como el padre de mentira. Así que él maneja muy bien estas cosas, donde la mentira, ¿verdad?, es su estrategia fundamental. Así que, queridos hermanos, tenemos que estar atentos y alertas. Satanás estaba muy bien camuflado en el huerto del Edén, como una hermosa serpiente, y usando mentiras y intentando llevar a Eva a cuestionar la autoridad de Dios, consiguió su propósito. Por eso también hoy en día tenemos que velar, porque detrás de esos espíritus, esos pensamientos que nos alejan de Dios, hay espíritus caídos, como acabamos de decir. Y son espíritus también que pueden parecer algo muy sutiles, muy buenos, o a semejanza de algo bueno. Los podemos llamar espíritus religiosos. Abundan de esta clase de cosas en el mundo caído en el que estamos. Que para engañar a millones de personas en nuestro mundo en el día de hoy,
voy a nombrar algunas de las estrategias que usan estos espíritus religiosos. Por ejemplo, puedes convertirte en Dios. Era la propuesta que Satanás le estaba haciendo a nuestros primeros padres. Sembrar el deseo de que ellos podían ser como Dios o dioses. Puedes conocer el futuro. ¿Cuánta gente no está deseosa allí de conocer el futuro de ellos? Y el futuro incluido la eternidad. También él sabe decirle a las personas que bueno, que si Dios es un Dios bueno, entonces todos son hijos de Dios y bueno, no se va a ir nadie al infierno. Esa es otra de las mentiras que siembra Satanás. Otra de las cosas muy vigentes, viene a mi mente ahora esto, es sembrar la idea de que existe más de un camino para llegar a Dios y a la eternidad. Por eso se lo ilustra muchas veces con aquella famoso relato de que a la cima de la montaña se puede acceder de un lado de la montaña o del otro, o de diferentes puntos, y se llega al mismo lugar. Eso es una mentira diabólica. Eso las religiones lo siembran precisamente para mostrar de que no importa si tú eres cristiano, si tú eres católico, si tú eres adventista, si tú eres budista, si tú eres hindú, si tú eres de la religión que sea, tú vas a llegar en tu búsqueda espiritual por la verdad y por la justicia, vas a llegar al mismo punto, vas a llegar a Dios y vas a llegar a la eternidad. Todo esto es una mentira. Hay un solo camino y Jesús se encargó de dejarlo establecido. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Jesucristo es el único camino que lleva al cielo. Jesucristo es el único camino que lleva al Padre, el único camino que lleva a la salvación. Bendecido el nombre del Señor Jesús. O sea, otras mentiras más vamos a mencionar, de que Dios, ya lo dije creo, es demasiado bueno para enviar a alguien al infierno. De que, bueno, como un Dios bueno va a mandar a alguien al infierno. Sería imposible eso si Dios es amor. Recordemos que la palabra de Dios nos dice, Dios es amor, pero también nos dice que es fuego consumidor. ¿Y qué es lo que Él aborrece? El pecado. Por eso todo aquel que ama y practica el pecado no va a entrar al cielo. Si no se arrepiente y busca a Dios a través de Jesucristo, entonces con seguridad podemos decir que el infierno es su lugar final. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Así que hay muchas cosas que podemos identificar como mentiras. Otra de las mentiras es: la Biblia no debe de ser tomada literalmente. La Biblia contiene muchos errores. Mire, yo conozco gente religiosa de que hay versículos de la Biblia que contradicen sus puntos doctrinales equivocados, herejes, y se escudan cuando uno les explica lo que está diciendo la Escritura en esos lugares. Ellos se escudan diciendo de que esa es una versión que ha sido modificada, que tiene errores. Y lo gracioso, lo irónico, podríamos decir, es de que esas Biblias que ellos tienen son idénticas, son las mismas versiones que utilizamos. Y luego ellos se jactan y dicen que son Biblias equivocadas. Si son Biblias equivocadas, entonces ¿por qué las usan? ¿Por qué las cargan? Escucha, si algún sectario me está mirando ahora, yo quiero decirle que usted es un gran hipócrita y un mentiroso. Si usted dice que hay ciertos versículos de la Biblia que han sido cambiados, que la Iglesia Católica los cambió, que se modificaron, que las traducciones no son correctas, entonces ¿qué hace usted, señor sectario, hereje, con una Biblia errada y equivocada? Debería de darle vergüenza decir esas cosas del libro que lo está guiando supuestamente a la verdad. Así que despréndase entonces de esa Biblia y haga una propia versión, como han hecho los testigos de Jehová, que han sido en ese aspecto más valientes, porque no se quedaron con la hipocresía de utilizar una Biblia que utiliza toda la cristiandad, sino que ellos decidieron hacer su propia versión. Entonces ahí vemos de que hay quienes que son aún más mentirosos e hipócritas que los testigos de Jehová. Aquellos que quieren manipular las Escrituras a su antojo
y cuando hay algo que no les cuadra, entonces ha sido manipulada esa escritura. Esos versículos no estaban en los originales. Mentiroso, hipócrita, arrepiéntase porque no se tarda el juicio de Dios sobre su vida. Bendecido el nombre del Señor Jesús. Así que la Biblia nos habla de estas situaciones. Primera de Timoteo 4:1, a ver si alguien me ayuda. Primera de 4:1. Vamos a estar leyendo qué es lo que dice aquí la Escritura acerca de lo que sucede en los últimos tiempos, que son estos que vivimos. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gracias, hermano. El Espíritu de Dios dice claramente, escuchen, en los últimos tiempos, los que estamos viviendo, algunos apostatarán de la fe. ¿Qué significa eso, pastor, de apostatar? Renunciar a la fe, retroceder, negar la verdad de Dios, negar la palabra de Dios, abrazar la mentira, el engaño, la herejía. Eso es apostatar de la fe. No solamente declararse ateo y declararse entonces no creyente en Dios, como algunos están haciendo, sino que también implica a todos aquellos que cambian la verdad por la mentira. Y lo más hipócrita y lo más terrible es no solamente cambiar la verdad por la mentira, sino seguir utilizando la palabra de Dios como libro de texto, pretendiendo hacer decir a la Biblia lo que no dice. Eso lleva mayor castigo. ¿Por qué? Porque allí lleva a una apostasía mayor, sino que a una apostasía no a dejar de utilizar una Biblia y seguir creyendo en Dios, en un Dios ajeno, un Dios que es diferente al que las Escrituras muestran. Eso es apostatar de la fe. ¿Y esto proviene de qué? Del escuchar a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. O sea, hay doctrinas de demonios. Esto no es una exageración que estoy hablando. Si ya lo habló el apóstol Pablo en aquellos días, ¿por qué no lo vamos a hablar hoy nosotros? Alguien me dijo, pero no se debe de juzgar, no se debe de condenar. No estamos condenando, la misma palabra condena a los herejes. Aquí el apóstol Pablo dice que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y van a engañar a muchos. ¿Por qué? Porque han sido ellos engañados por espíritus y doctrinas de demonios. Así que aquí el apóstol Pablo no se guardó ninguna palabra para describir esta situación tan triste que lamentablemente estamos viviendo en estos últimos tiempos. Pero maravillosa la palabra de Dios, que nos habla con anticipación. Así que hay mayor pecado en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Gente que en el día de hoy, sabiendo que estos son los tiempos finales, personas que un día reclamaron su posición como cristianos, creyentes en la palabra, hoy en día están profesando una fe diferente. Y digo diferente porque creen en un Jesús diferente, en un Dios diferente, en una palabra diferente. Y eso a expensa de la influencia de demonios, dice el apóstol Pablo. Dice aquí la Escritura que Satanás también utilizó esta estrategia en el ministerio del Señor Jesús en sus comienzos. Recordemos lo que nos dice Lucas capítulo 4, verso 10 al 11, que Satanás le dijo al Señor: pues escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué bueno apareció Satanás con estas palabras extraídas de las Escrituras. O sea, nuestro enemigo conoce la palabra de Dios. Los herejes se precian de conocer la palabra de Dios. Pero cuidado, son impulsados estas personas por espíritus engañadores. Esta es la estrategia que los demonios están utilizando en el día de hoy de una manera superlativa. Y por eso es tan importante para nosotros estar alertas, queridos hermanos. Advertir, alertar a los demás de la influencia de estos demonios, y a través de estas personas que se rinden bajo esa influencia, se someten,
pensando, diciendo, bueno, esto no parece tan malo, esto es bueno, esto es igual que lo que lo dice la Biblia. Dice, ellos predican también la palabra. Recuerde que el diablo también predicó la palabra al Señor Jesús. Así que, cuidado, la carne, ya hemos hablado acerca de la carne, ¿verdad? Es la estrategia que está utilizando el enemigo. Solamente voy a mencionar algunas cosas. Voy a leer un verso, a ver si me ayuda alguien. Romanos capítulo 7, verso 23. Anímense, hermanos. Gloria a Dios. Romanos capítulo 7, verso 23. Con voz alta, así se escucha también en la cámara. Gloria a Dios. Ya hablamos esto en la lección anterior, pero quiero solamente mencionarlo. Romanos 7, 23 dice, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Veo otra ley en mis miembros, esa es la ley de la carne, que se rebela contra la ley de mi mente. O sea, la mente, sin la influencia de la carne, entonces es un territorio a conquistar por el Espíritu del hombre, a través de la gracia de Dios. El Espíritu Santo obra en el espíritu humano para que entonces el espíritu humano crezca y tenga el suficiente poder para influir sobre la mente. Pero lamentablemente a veces en la vida de creyentes que sí han recibido la gracia de Dios, el Espíritu Santo, pero entonces no han alimentado su propio espíritu, quedan seducidos, atrapados, ¿verdad?, en una confusión. ¿Por qué? Porque la carne que han alimentado a expensas de la alimentación al espíritu, entonces la carne comienza a controlar la mente. Y eso significa una victoria de los demonios en ese territorio. Recuerden, una de las batallas más grandes se está librando en la mente. Así que es muy importante esto, queridos hermanos. Gloria a Dios. Satanás usa la boca, los ojos, los oídos, los sentidos, para que todos los sentidos, como ya hablamos, para fomentar pensamientos malvados en la mente de las personas. O sea, los quita, los desenfoca de la verdad, influye de alguna forma, de alguna manera, para que la mente entonces se enfoque en pensar esas cosas dañinas, sucias, caídas, malvadas, pecaminosas. Entonces eso es el trabajo de los demonios. Por eso nosotros tenemos que estar apercibidos de estas cosas. También dice la Biblia, 2 Corintios 4:4. A ver, 2 Corintios 4:4. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Mientras usted busca y me ayuda, yo voy a tomar agua. ¿Lo tienen? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Yo tengo otra versión aquí escrita, pero dice lo mismo exactamente. Esto es entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les cegó el entendimiento. El entendimiento es la facultad que tiene la mente, la capacidad de poder entender las cosas. Pero entonces cuando el entendimiento queda ciego, entonces no hay un entendimiento genuino y verdadero. ¿Y para qué hace eso Satanás? Para que entonces el entendimiento quede sin comprensión de las verdades eternas de Dios. Por eso, entonces, no les puede resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hoy vemos esta situación y siempre así ha existido, pero hoy lo vemos magnificado, ¿verdad? Esta situación en donde
muchas personas, conocidos, que están cerca nuestro, más allá, nosotros nos damos cuenta cuando hablamos la verdad de la palabra de Dios, de que no pueden ellos ser alcanzados, ¿no? La luz del Evangelio no les resplandece, no se hace la luz en su vida. ¿Por qué? Porque si la luz se hace en su mente, van a empezar a darse cuenta de la diferencia entre el error y la verdad, la mentira y la verdad. Y cuando empieza la persona a ver esa diferencia, entonces allí empiezan a producirse cambios en la mente. Son los cambios que Dios quiere provocar en la mente del hombre. Por eso es tan importante la siembra de la verdad. Sembrar la verdad significa sembrar la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, el enemigo actúa de muchas formas. Ya hemos visto. Es interminable. Podríamos citar muchísimas maneras que el enemigo, de la forma y manera que el enemigo actúa para, entonces, tratar de controlar la mente. Una de las maneras, y que es muy hoy conocido, es la depresión. Estar deprimido es estar triste, desanimado o de bajo espíritu, y se siembra en esa condición o se llegan esos sentimientos de desesperanza, desaliento, abatimiento, y estos pensamientos de esa forma, de esa manera, llevan a veces a las personas a pensar hasta en el suicidio, a suicidarse, y de hecho que nos damos cuenta por las noticias de que eso sucede. Por eso hoy los laboratorios hacen fortunas con medicaciones para las personas deprimidas. Parece ser la enfermedad moderna con más auge en estos días, la depresión. A pesar de las pandemias, pero todas estas pandemias que estamos viviendo también provocan esa depresión. Así que está potenciada esa situación, especialmente en el cuadro de pandemia que vivimos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y entonces Satanás busca las formas y maneras de usar, ¿verdad?, las circunstancias de la vida de las personas para que sean determinantes en la depresión de las personas. O sea, obviamente que las situaciones negativas llevan a las personas a una depresión quizás más profunda, y eso es lo que los demonios saben ellos incentivar. Hay ciertas depresiones que podríamos considerarlas de carácter normal. Es obvio que cuando alguien pierde un ser querido, por ejemplo, hay una depresión, hay una congoja, una tristeza, hay un duelo, y eso es muy normal y muy natural. Es más, es algo que no debemos de evitar o eludir, sino que debemos de procesar. Pero cuando la depresión va más allá de lo lógico y de lo razonable, entonces ahí es donde se transforma en algo crónico, y ahí es donde los demonios se aprovechan, sembrando mayor cantidad de pensamientos y mostrando la negatividad alrededor de la vida de las personas, haciéndoles ver cuán solas están, cuán desamparadas, cuán olvidadas, haciéndoles ver cuán desgraciados son, qué mal les va en la vida y qué mal les ha ido siempre en la vida, haciéndoles llevar inclusive a las personas hasta una maldecir el día que nacieron, llevando a las personas a descreer de todo y a cuestionar todo tipo de autoridad divina, a cuestionar a Dios, cuestionar la palabra de Dios, y por fin cuando se llega a eso, se van quemando todas esas etapas, llega el pensamiento de suicidio. Qué lamentable que esto ocurra, pero esto sucede porque se desconoce la verdad de Dios. Por eso nosotros tenemos un gran compromiso, hermanos. Tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que hablar del Evangelio de Cristo, tal como lo muestra la palabra de Dios. Porque esta es la medicina para el alma. Esta es la medicina que el ser humano necesita. El ser humano en su cuerpo a veces necesita de las vacunas, por ejemplo, que ahora se están buscando para el coronavirus. Pero la vacuna que cura realmente el pecado, esa vacuna es el Señor Jesucristo. Así que nosotros tenemos que servir de canal de bendición para
seguir entonces predicando la palabra, bendición para otros. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que el desaliento, el aislamiento, personas que se sienten solas, la soledad. La soledad es terrible en la vida de las personas, porque hay quienes pueden estar rodeados de personas, pero su corazón está solo, está vacío, está hueco. Se sienten solos, olvidados, no tenidos en cuenta por toda esa multitud que puede circundarle, ¿verdad? La persona puede tener amistades, amigos, pero realmente se sigue sintiendo sola. Hay un vacío en el alma. No se trata de un vacío exterior, se trata de un vacío en el alma. Y cuando hay un vacío en el alma, entonces eso no se puede evitar caer en la depresión. Pero la única solución, repito otra vez más, es que ese vacío sea lleno. Y sea lleno por el amor de Dios, en la persona del Señor Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir avanzando. Ya vamos a dejar por aquí, vamos a mirar algunos versículos más, pero ya la hora está avanzando. Pero nosotros tenemos que actuar de una manera determinada, como dijimos al comienzo. Gloria a Dios. La Biblia nos habla de que debemos de tener una actitud y las emociones en su lugar correcto. ¿Por qué? Porque Satanás quiere provocar, ¿verdad?, que nuestras actitudes sean las equivocadas. Por eso, como ya dijimos antes, inserta esos dardos de fuego, envidia, celos, sospechas, faltas de perdón, desconfianza, ira, odio, intolerancia, prejuicio, competencia, impaciencia, juicio, crítica, codicia y egoísmo. Todas estas cosas son el arsenal que el enemigo dispone para sembrar en la mente de los hombres. Y de hecho que en muchos casos tiene éxito, especialmente en aquellos que no cuentan con la palabra de Dios en sus vidas. Y así se siembran esas actitudes incorrectas, porque dijimos que es un proceso. Satanás siembra estos pensamientos, esos pensamientos equivocados, desenfocados, y de esa forma entonces esos pensamientos llevan a tomar decisiones. O sea, vemos un proceso: el pensamiento, la decisión y luego la acción. Cuando se toman las decisiones equivocadas, incorrectas, entonces allí vienen las acciones equivocadas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Una acción equivocada es precisamente la manifestación del orgullo, algo de lo que no podemos dejar de hablar un instante al menos. Santiago capítulo 4, verso 6, ¿qué nos dice? A ver si alguno me ayuda. Santiago. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste al soberbio o al orgulloso, dice otras versiones, y da gracia al humilde. O sea, Dios resiste el orgullo. En otras palabras, Dios no quiere el orgullo en sus criaturas. Porque el orgullo precisamente fue una de las cosas que llevó a la caída de Lucifer. Satanás, antes Lucero o Lucifer, entonces permitió que el orgullo ganara su interior. Y eso se manifestó. Entonces él pensó de que él tenía que ocupar el lugar de Dios. Eso se llama orgullo. Por eso el orgullo se manifiesta de muchas formas y maneras. Y los demonios quieren sembrar eso en los corazones de los hombres, en la mente de los hombres. Por eso es una de las batallas más grandes contra el orgullo. El orgullo es lo que nos impide perdonar, por ejemplo. Hemos ofendido y el orgullo nos impide pedir perdón. Ya la sola idea de pedirle perdón a alguien, ya la alejamos de nuestra mente, y eso es a causa del orgullo. O sea, el orgullo no es algo que se palpa o se toca, no es algo de carácter material. El orgullo es algo de carácter espiritual. Ahí, entonces, el orgullo está anidando en la mente, obviamente, de un corazón que lo está emanando, un corazón caído, y está manifestándose ese orgullo.
impidiendo que los pensamientos que el Espíritu Santo ha sembrado en nuestro espíritu sean manifestados en la mente y dándole lugar a los pensamientos de rencor, falta de perdón, odio, ¿sí? Todo este tipo de cosas se dan en las personas orgullosas. Por eso es importante, si nosotros detectamos ese tipo de actitud en nuestra mente, despojarnos de esos pensamientos, despojarnos de la vanidad, la avaricia, el ego, arrogancia, ¿verdad? La autojustificación también, el victimismo. Hay gente que se sienten víctimas, ¿sí? Entonces, de los demás, y piensan que ellos no merecen lo que están sucediendo y que la culpa la tienen los otros. Y nunca pueden mirarse a sí mismos y darse cuenta de que realmente a veces se sufre lo que se ha hecho, ¿sí? Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Pero el corazón orgulloso no permite que la mente lo piense. Eso genera esa resistencia de parte de Dios a ese tipo de actitud que hay muchas personas. Por eso Dios da gracia ¿a quién? Al humilde, al que se arrepiente, al que pide perdón, al que reconoce su falta, al que no tiene problema en decir, mira, me equivoqué, perdóname. O te perdono, porque hay personas que por orgullo no perdonan también. Se sienten tan ofendidas, tan ofendidos, porque ellos se sienten muy importantes, tan importantes como Dios. Entonces no pueden perdonar, ¿sí? Porque no pueden aceptar la idea de que se les haya ofendido como ellos creen que se les ha ofendido. Bueno, ese tipo de actitud Dios la resiste, porque eso provoca rebelión, es lo que venimos hablando, como le sucedió a Satanás, donde él, que es el rebelde por excelencia, entonces está sembrando a través del orgullo y toda esta conquista de la mente de los hombres, rebelión contra la autoridad de Dios. Por eso la persona que no se somete a la verdad de Dios, queridos hermanos, va a tener siempre el peligro de rebelarse contra la autoridad de Dios. Siempre va a quedar expuesta a la influencia de los demonios. Pero el que tiene el sentimiento de lo que realmente es la autoridad de Dios, la va a saber descubrir. ¿Qué quiero decir con esto? De que algunos dicen, yo me someto a Dios y a nadie más. Pero Dios quiere enseñarnos a nosotros, como creyentes, como hijos suyos, a descubrir la autoridad divina, la autoridad de Dios, en todo lugar que se nos presente y en quién se nos presente. Por eso Dios ha manifestado, ¿verdad?, órdenes, un orden, la ley, el orden. También dentro de su iglesia también hay un orden, hay una ley, hay autoridades a las cuales Dios le ha delegado esa autoridad. Y una persona humilde detecta siempre inmediatamente lo que es entonces la autoridad divina. Pero el rebelde no. El rebelde no lo va a aceptar a regañadientes. Pero tarde o temprano usted puede conocer al rebelde. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a manifestar. ¿Y cuándo se manifiesta? Cuando precisamente es como alguien lo ha ilustrado, ¿verdad? El pastor conoce a sus ovejas, ¿verdad? Y el pastor lleva un cayado, o sea, una vara, y entonces cuando sospecha que alguna de sus ovejas en realidad no es tal oveja, entonces le da un golpecito en la cabeza, y si allí esa oveja se revela y muestra los dientes, entonces se da cuenta que está en presencia de un lobo vestido de oveja, ¿sí? Entonces esto es algo verdaderamente para ilustrarlo, pero así es, querido hermano. Entonces el tema es que el orgullo, la rebelión se van a manifestar tarde o temprano. Llega el momento que aquellas personas que parecen tan humildes, parecen tan serviciales, tan amorosas, realmente, pero que no han permitido, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios actúe en esas áreas negativas de su corazón, de su mente, entonces caigan presas del orgullo y sea manifestado ese orgullo. Porque el orgullo es algo que se alimenta también. La rebelión se alimenta.
Y llega un momento en que eso crece en el interior de la mente. Y va a llegar la oportunidad de que ya no va a poder ser contenida dentro y va a manifestarse, va a salir. Y sale con acciones, con actitudes, con palabras. Palabras de rebelión, actitudes en contra de la autoridad divina, actitudes en contra de la palabra de Dios, negación de la verdad, abrazar la mentira, el engaño. Esas son las actitudes del rebelde. Así lo conocemos, queridos hermanos. Por eso solo basta tomar el cayado de la palabra de Dios y pegar algún golpecito, ¿verdad? Entonces ahí se van a mostrar los dientes. Y por eso a veces me gusta a mí observar, ¿verdad?, el rostro de las personas, porque es increíble, ¿verdad?, cómo ante alguna palabra que se lee o alguna enseñanza, entonces se puede detectar esa condición del orgullo que está anidado dentro. ¿Por qué? Porque cuando ya no se puede retener más eso, se va a manifestar en los ojos, en los gestos, se va a manifestar en una palabra y por fin en acciones, en actitudes. Por eso es importante, ¿verdad?, que nosotros al detectar cualquier traza de estas cosas en nuestra mente, las alejemos. Vamos a dejar por aquí esto, luego vamos a continuar, pero vamos a dar un tip nada más, o sea, una pequeña ayuda, ¿verdad?, para cómo nosotros poder vencer en nuestra mente. Y con esto concluimos por hoy. Lo que vamos a decir es esto: si somos agobiados por el enemigo, por estos dardos de fuego que están incentivando nuestro engañoso corazón y tratándolo de hacer crecer y tratando de conquistar el territorio de nuestra mente a expensas de la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos que estar alertas, repetimos una vez más, ¿y qué hacer? Reemplazar esos pensamientos. ¿Cómo reemplazarlos, pastor? Dejarlos de pensar simplemente. Tú tienes que conquistar tu mente. Tu mente no puede pensar lo que el enemigo quiere que pienses. Debemos de pensar lo que debemos de pensar. Amén. Debemos de actuar de esta forma y de esta manera. Cuando somos inundados por esos pensamientos negativos, de orgullo, de rebelión, esos pensamientos pecaminosos, dañinos a nuestro espíritu, entonces ahí inmediatamente tomar el toro por las astas y decir: ya no circula más por mi mente. Aquí se terminó la oportunidad que tenías. Te vas en el nombre de Jesucristo. E inmediatamente reemplazar ese pensamiento caído, bajo, dañino, pecaminoso, malvado, por un pensamiento de Dios. Reemplazarlo con la palabra de Dios. El mejor antídoto es entonces leer la palabra de Dios. No permitirse pensar esas cosas dañinas. Pensar lo que dice la palabra de Dios. Y a pesar de que siga el pensamiento viniendo sobre nuestra vida para tratar de controlar nuestra mente, resístalo, porque dice la Biblia: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Discernir esos pensamientos dañinos, esos que nos desenfocan de Dios, de la vida cristiana, tomar control sobre ellos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Amén. Decirlo: ya no vas a actuar más tú, ahora yo soy el dueño de la mente. Amén. Dios quiere que nosotros actuemos de esta manera. No nos equivoquemos. Hay quienes esperan de que el Espíritu Santo va a controlar su mente. Eso es un engaño. Es un engaño. Dios no quiere controlar nuestra mente. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacerlo. Amén. Dios quiere enseñarnos a controlar nuestra mente. Por eso nos da las herramientas, nos da las armas, nos da la palabra. Amén. ¿Para qué? Para que nosotros seamos los que controlamos la mente. En el nombre del Señor Jesucristo. Solos no podemos, pero con la ayuda del Señor sí. Amén. Vamos a ponernos de pie. Invito a todos aquellos que están en su hogar mirando ahora el video a que vamos a hacer una oración. Si tú te sientes acosado por pensamientos, por depresión,
por ideas, por cosas que vienen de tu pasado y continuamente se quieren rememorar en tu interior, en tu mente. Cosas que te han lastimado, que te han dañado. Momentos difíciles que has pasado, humillaciones, daños que otros te han hecho. Y esas imágenes y esas películas fulguran por tu mente y vez tras vez llegan. Cuando menos lo esperas, allí aparecen. No dejándote vivir en paz, tranquila, tranquilo. Llevándote al sufrimiento, a esa misma ansiedad y sufrimiento que experimentaste cuando esas cosas estaban sucediendo. Ahora los demonios quieren que tú las revivas. Por eso los recuerdos dañinos fluyen vez tras vez en la vida de las personas que no han aprendido, con la ayuda de Dios, a despojarse de esas cosas. Vamos a hacerlo ahora en el nombre del Señor Jesús. Vamos a romper con ese poder de los demonios. Vamos a ordenarle a los demonios que ya no pueden actuar más en nuestra mente. Si tú, hermana, hermano, amigo, amiga, que estás escuchando, tienes este tipo de problemas, este es el momento, ahora es la hora de tomar acción y hablar con determinación la palabra de Dios. Determínate ahora. Ejerce poder, dominio. No va a ser el Espíritu Santo, repito una vez más, que lo va a hacer. Él está entrenándote a ti para que lo hagas. Aleluya, gracias. Tú tienes que crecer espiritualmente. Tú vas a conquistar tu mente. Tú vas a dominar la situación. Tú vas a ser aquella creyente, guerrera, aquel guerrero, victoriosa sobre esos pensamientos. La victoria viene en el nombre del Señor Jesús. No lo dudes un instante. El diablo dice no. Vas a seguir cautivo de ese dolor, de ese recuerdo, de esa frustración, de ese fracaso, de esa ruina, de esa humillación, de eso que te han hecho. No podés perdonar, ni vas a perdonar. No te vas a olvidar nunca de lo que te hicieron. Pero en el nombre de Jesús tú te puedes decir al diablo: fuera en el nombre de Jesús ahora de mi vida, de mi mente. Abandona ahora esas cosas y tomo esos pensamientos y los llevo cautivos a la obediencia a Cristo. Y los resisto en el nombre de Jesús y los reemplazo con nuevos pensamientos de victoria, de conquista, de gloria, de la unción y de la gracia y del amor de Dios en mi mente, en mi corazón. Amén. Gracias, Señor. Ahora es la hora. Este es el día. Si no has recibido a Cristo, permite que Él entre en tu vida. Dile sencillamente: te recibo, Señor Jesús. Perdona mis pecados. Puedes decirlo conmigo: soy salvo en el nombre de Jesús. Y si estás controlado en tu mente por cosas, a pesar de que un día confesaste a Jesús, porque eso sucede, ahora es el momento de decirle no al diablo. Ahora es el momento de decirle sí al Señor. Y ahora es el momento de ser lo que Dios quiere que tú seas. Gracias, Padre. De ser lo que Dios te llamó a ser. Un victorioso, una victoriosa, conquistador, conquistadora. Gracias, Padre. De tu mente. Para que el enemigo ya no pueda pavonearse dentro de ella, pasearse. No, nunca más eso va a suceder. Vamos a hacerlo. Repite conmigo: gracias, Padre. Pon tu mano en tu cabeza, si tú lo quieres hacer ahora también allí, tú que estás en tu casa, en tu hogar, hazlo, y pon tu mano sobre tu frente, y en el nombre de Jesús puedes decir con voz alta: ahora, Padre, te doy gracias por la autoridad que me das. La recibo en Cristo Jesús, y ordeno a esos pensamientos negativos, dañinos, malos, que salgan de mi mente ahora en el nombre de Jesús. No hay más lugar para ellos. Me despojo en el nombre de Jesús. Yo me determino y tomo valor y cobro fuerzas. Y ahora me levanto en fe. Y ahora enlazo, conquisto. Ahora controlo, domino esos pensamientos y los expulso de mi mente y de mi vida en el nombre de Jesús. Ya más ni una palabra corrompida va a salir de mi labio. Ya ahora no va a salir una mirada lasciva.
Ya no, ahora no va a estar mi oído dispuesto a oír la maldad, el chisme, la murmuración. Ya ahora todos mis sentidos están enfocados en Dios y a recibir la palabra de Dios. Recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Soy lleno de la unción y de la gracia del Señor. Confiésalo. Gloria al nombre de Jesús. El Espíritu Santo te está tocando. Si estás enfermo también, declárate sana, sano. En la mente el enemigo viene y diciéndote: no vas a salir de esta situación, estás enfermo. Pero dile al enemigo: te reprendo, te ato y te echo fuera en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que por la llaga de Jesucristo yo he sido sano, sana. Ahora lo confieso y lo declaro: soy sano en el nombre de Jesús. Confiesa la palabra con determinación, con fe. El enemigo escucha y se va. Se fue en el nombre de Jesús. Créelo. Bendecido el nombre del Señor. Alaba a Dios. Alaba al Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Hay victoria en tu vida, hay victoria en tu mente, hay victoria en tu hogar, hay victoria en tu familia. El diablo te dice: no puedes salir de esa situación. Hay ruina, miseria, fracaso, hay enfermedad, hay ahora falta de alegría, falta de paz. Ahora todo es una guerra, ahora todo es un caos. Pero mira, en el nombre de Jesús yo declaro que tu vida cambia, porque cambia también tu forma de pensar bajo el poder y la gracia de Dios. Gracias, Señor Jesús. No hay lugar para la miseria, no hay lugar para la enfermedad, no hay lugar para la derrota, el fracaso, la angustia, la depresión. Fuera en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, por tu salvación. Bendito el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, querida hermana, querido hermano. Recuerda sintonizarnos, estar atentos a las transmisiones. Hasta la próxima.